A 8.000 metros de altura, el oxígeno es tan escaso que tu cerebro empieza a morir. Cada paso es una decisión entre avanzar o sobrevivir. En el Everest, más de 300 personas han quedado congeladas en la ruta, convertidas en señales para los próximos escaladores. En el K2, 1 de cada 5 que llegan a la cima nunca regresa vivo. Ambas montañas son cementerios verticales, pero hay una diferencia brutal. En una mueres rodeado de turistas, en la otra mueres completamente solo. El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay conquistaron el techo del mundo. Desde entonces el Everest se convirtió en un negocio. Hoy puedes pagar $60.000, contratar sherpas que carguen tu oxígeno, seguir cuerdas fijas instaladas por otros y subir en fila india con 100 personas más. Miles lo han logrado. Pero en el K2, la segunda montaña más alta del planeta, no hay turismo, no hay infraestructura, no hay rescate garantizado. Solo hay alpinistas de élite enfrentándose a la montaña más técnicamente difícil y mortalmente impredecible que existe. El 31 de julio de 2008, 11 escaladores murieron en el K2 en menos de 24 horas. No eran principiantes. Eran los mejores del mundo, con décadas de experiencia en las condiciones más extremas imaginables. Y aún así, la montaña los eliminó uno por uno. 3 años antes, en 1996, 8 personas murieron en una sola tormenta en el Everest. Entre ellos había guías legendarios, clientes millonarios y alpinistas que habían sobrevivido a cimas más peligrosas. La pregunta no es cuál montaña es más alta. La pregunta es cuál es más asesina. Porque hay una regla que nadie te dice hasta que es demasiado tarde. En el Everest, la mayoría muere por errores humanos. Mal clima ignorado, oxígeno mal calculado, decisiones comerciales que priorizan la cumbre sobre la vida. Pero en el K2 puedes hacer todo perfectamente y aún así morir. Avalanchas sin aviso, vientos de 200 km por hora que aparecen en minutos, serac que se derrumban sobre rutas supuestamente seguras. Una montaña perdona los errores si tienes suerte y dinero. La otra no perdona nada, ni siquiera a los perfectos. A 8.000 metros de altura existe una zona que los alpinistas llaman la zona de la muerte. Ahí arriba, tu cuerpo empieza a morir celularmente. No importa cuán entrenado estés, no importa cuánto oxígeno lleves. Tu organismo se apaga, lentamente, mientras intentas descender. Y aquí viene la parte que nadie te dice hasta que es demasiado tarde. Hay 2 formas de morir en esa zona. Una es rápida, violenta, inevitable. La otra es lenta, comercial, evitable. El Everest y el K2 representan exactamente esas 2 caras de la muerte en alta montaña. Te lo pregunto ya, si subir significa una probabilidad real de no bajar nunca, ¿lo intentas igual o te quedas abajo? Déjalo en comentarios porque lo que viene te va a obligar a elegir. Empecemos con números que rompen todo lo que creías saber. El Everest ha matado a más de 300 personas desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegaron a la cima en 1953. 300. Suena brutal. Pero aquí está el truco. Más de 6.500 personas han alcanzado la cumbre del Everest. Eso nos da una tasa de mortalidad de aproximadamente 0,6%. Ahora vamos al K2. Desde su primera ascensión en 1950 y hasta hoy, menos de 400 personas han llegado a la cima. Y de esas, más de 80 han muerto. Eso nos da una tasa de mortalidad superior al 20%. 1 de cada 5 que suben al K2 no regresa vivo. En el Everest, 1 de cada 22. La diferencia no es estadística, es abismal. Pero el número solo cuenta la mitad de la historia. Lo que realmente separa estas montañas no es cuántos mueren, sino cómo mueren y por qué. En el Everest, la mayoría de las muertes ocurren por 3 razones principales: mal de altura severo, hipotermia durante tormentas y agotamiento extremo por esperar en filas. Sí, filas. En la temporada alta, más de 200 personas intentan llegar a la cumbre en la misma ventana de buen clima. Esto genera cuellos de botella en secciones técnicas como el escalón Hillary, donde los alpinistas deben esperar turno mientras consumen oxígeno embotellado y se congelan. Esas esperas matan, pero son evitables. Si hubiera menos gente, si los operadores turísticos limitaran los permisos, si los escaladores esperaran otra temporada, muchos seguirían vivos. Esas muertes son consecuencia de decisiones comerciales, no de fuerzas naturales inevitables.
En el K2 la ecuación cambia completamente. Aquí no hay filas, no hay sherpas instalando cuerdas fijas semanas antes para que sigas una autopista vertical. No hay helicópteros de rescate que puedan llegar a 8.000 metros si algo sale mal. En el K2 no existe infraestructura turística porque la montaña no lo permite. Las tormentas llegan sin aviso con vientos que superan los 200 km por hora. Las tormentas llegan sin aviso con vientos que superan los 200 km por hora. Las avalanchas se desatan en rutas consideradas seguras apenas horas antes. Los serac, esos bloques de hielo del tamaño de edificios, se colapsan sobre alpinistas experimentados que hicieron todo correctamente. Y aquí viene la regla cruel que gobierna el K2. Puedes ser el mejor alpinista del mundo, con décadas de experiencia, equipo de última generación, condiciones meteorológicas supuestamente perfectas, y aún así morir. Porque en esta montaña no gana el más preparado, sobrevive el que tiene suerte. Y esto no es teoría romántica de alpinistas que buscan dramatismo, es física pura. El K2 está ubicado en la frontera entre Pakistán y China, en la cordillera del Karakorum. Su posición geográfica lo expone a sistemas climáticos extremadamente inestables, que provienen tanto del Ártico como de los monzones del subcontinente indio. Esto genera cambios meteorológicos brutales en cuestión de minutos. Un día despejado se convierte en ventisca mortal antes de que tengas tiempo de descender. Además, la pendiente promedio del K2 es significativamente más pronunciada que la del Everest. Hay secciones con inclinaciones de 80 grados, verticales de hielo, donde un error significa caída libre de miles de metros. El cuello de botella del K2, una estrecha canaleta de hielo cerca de la cumbre, es más técnico y peligroso que cualquier sección del Everest. Y no tiene cuerdas fijas permanentes. Cada expedición debe instalar las suyas o subir sin ellas. Pero entonces, ¿por qué alguien elegiría el K2 sobre el Everest? Aquí empieza el problema. Para cierto tipo de alpinista, el Everest se ha convertido en algo que desprecian: turismo extremo. Puedes pagar entre $50.000 y $120.000 a operadores comerciales que te llevan de la mano hasta la cumbre. Te dan oxígeno embotellado, comida, tienda, guías, sherpas que cargan tu equipo y una ruta previamente establecida. Miles de personas sin experiencia alpinística seria han llegado a la cima del Everest simplemente porque tenían dinero y resistencia física básica. Esto ha generado una percepción: el Everest ya no es alpinismo real, es una montaña comprada, y para alpinistas de élite que buscan desafíos genuinos, eso es inaceptable. Entonces miran al K2, la montaña asesina, la montaña que no se puede comprar, la montaña que elimina a cualquiera que no esté absolutamente preparado, y a veces incluso a los que sí lo están. Y aquí aparece la parte sucia que nadie quiere admitir abiertamente. Ambas montañas matan, sí, pero la naturaleza de esas muertes refleja sistemas morales completamente opuestos. En el Everest, mueres porque un negocio priorizó las ganancias sobre tu seguridad. Operadores que aceptan clientes sin experiencia, guías que suben a grupos demasiado grandes, gobiernos que emiten demasiados permisos porque cada uno vale $11.000. Es un sistema corrupto donde tu vida vale menos que el dinero que generas. En el K2, mueres porque elegiste enfrentar una fuerza natural que no negocia, no perdona, no acepta sobornos. Es una muerte más pura en cierto sentido, más honesta. La montaña no pretende ser segura, no vende ilusiones. Te dice desde el primer momento: vengo a matarte. Y si aún así subes, ambos saben las reglas del juego. Pero no idealicemos esto demasiado rápido. Porque aunque el K2 sea técnicamente más difícil, aunque su tasa de mortalidad sea 5 veces mayor, el Everest ha matado a más gente en números absolutos. 300 cadáveres versus 80. Y esos 300 tienen nombres, familias, historias. Algunos eran turistas ricos e irresponsables, sí, pero muchos eran alpinistas experimentados que tomaron decisiones razonables y tuvieron mala suerte. Rob Hall, uno de los mejores guías de montaña del mundo, murió en el Everest en 1996 intentando salvar a un cliente. Scott Fisher, otro guía legendario, murió en esa misma tormenta. Estos no eran principiantes buscando Instagram. Eran profesionales que conocían perfectamente los riesgos y aún así la montaña los mató.
Entonces llegamos al dilema central que define toda esta comparación. ¿Qué es peor? ¿Una montaña que mata por comercialización irresponsable o una montaña que mata por pura fuerza natural? ¿Es más trágica la muerte evitable o la inevitable? Porque en el Everest, con regulaciones estrictas, límites de permisos, mejor infraestructura de rescate, muchas de esas 300 muertes no habrían ocurrido. Son muertes del sistema. Pero en el K2, incluso con todas las precauciones del mundo, alpinistas excepcionales seguirán muriendo. Porque no estás peleando contra malas decisiones humanas, estás peleando contra física, geografía, clima, gravedad. Y esas fuerzas no se pueden regular, no se pueden sobornar, no se pueden negociar. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder honestamente. Si el K2 es objetivamente más peligroso, técnicamente más difícil y tiene 5 veces más probabilidad de matarte, ¿por qué no tiene 5 veces más muertes totales? La respuesta es simple y brutal. Porque muy poca gente puede intentarlo. El K2 se autorregula a través de la dificultad. Solo alpinistas de élite con años de experiencia en 8000 pueden siquiera considerar un intento. Eso limita naturalmente el número de personas expuestas al riesgo. El Everest, en cambio, ha democratizado el acceso. Cualquiera con dinero y condición física decente puede intentarlo. Esto aumenta dramáticamente el número de personas expuestas y, por tanto, el número absoluto de muertes. Pero la paradoja es esta. Esa democratización es precisamente lo que hace al Everest moralmente más complicado. Porque estás permitiendo que gente sin preparación adecuada se exponga a riesgos mortales, básicamente por dinero. Y hasta aquí solo hemos hablado de estadísticas, números fríos, tasas de mortalidad. Pero detrás de cada uno de esos porcentajes hay una historia humana, una decisión imposible, un momento donde todo cambió. Porque morir en estas montañas no es instantáneo en la mayoría de casos, es lento, consciente, aterrador. Sabes que te estás muriendo, sabes que nadie puede salvarte. Y tienes horas, a veces días, para pensar en ello. En el Everest, muchos han muerto rodeados de otras personas que siguieron caminando porque detenerse significaba morir con ellos. En el K2, muchos han muerto completamente solos, en lugares tan remotos que sus cuerpos nunca fueron recuperados. Y la pregunta es, ¿cuál de esas muertes es más horrible? ¿Morir ignorado por docenas de personas o morir en soledad absoluta sabiendo que nadie vendrá jamás? Pero lo peor viene después, porque estas montañas no solo matan a quienes intentan escalarlas, matan a quienes intentan rescatar a otros. Sherpas, muertos instalando cuerdas para clientes occidentales ricos. Guías muertos intentando salvar a escaladores incompetentes. Rescatistas voluntarios muertos en tormentas que nadie predijo. Estas son las muertes más injustas de todas. Gente que no eligió el riesgo egoísta de alcanzar una cumbre personal, sino que asumieron el riesgo altruista de ayudar a otros. Y sus muertes rara vez reciben la misma atención mediática que la de los alpinistas famosos. 10 de mayo de 1996. 3 de la tarde. 8.700 metros de altura en el Everest. Rob Hall, el guía más respetado del mundo, estaba parado junto a Doug Hansen en la cumbre. Habían llegado 1 hora y media tarde. Esto no suena grave hasta que entiendes la regla más sagrada del alpinismo de alta montaña. Si no llegas a la cumbre antes de las 2 de la tarde, das la vuelta, sin excusiones, sin negociaciones. Porque el descenso toma tanto tiempo como el ascenso, y la noche en la zona de la muerte mata en horas. Rob Hall conocía esta regla mejor que nadie. La había enseñado a cientos de clientes. La había aplicado religiosamente en todas sus expediciones previas. Pero ese día, con Doug Hansen a metros de cumplir su sueño después de haber fracasado el año anterior, Rob rompió su propia regla, y esa decisión lo mató a él y a otros 7 alpinistas en las siguientes 24 horas. Pero empecemos desde el principio porque este desastre no comenzó en la cumbre. Comenzó semanas antes con decisiones comerciales que priorizaron ganancias sobre seguridad. Esa temporada de primavera, 33 expediciones comerciales habían pagado permisos para intentar el Everest. Más de 200 alpinistas convergiendo en las mismas fechas, compitiendo por las mismas ventanas de buen clima. Entre ellos, había 2 grupos comerciales grandes, Adventure Consultants de Rob Hall
y Mountain Madness de Scott Fisher. Ambos cobraban $65.000 por cliente. Ambos habían prometido llevarlos a la cumbre. Y aquí está el problema estructural. Cuando prometes resultados en una montaña que no garantiza nada, estás creando un incentivo perverso. Los clientes pagan por llegar arriba, no por regresar seguros. Entonces los guías enfrentan presión económica y emocional para cumplir esa promesa, incluso cuando las condiciones dicen que deberían abortar. Esa presión mató gente. El 9 de mayo, el día antes del intento de cumbre, las condiciones meteorológicas eran ambiguas. No perfectas, pero tampoco claramente malas. Varios equipos decidieron intentarlo. Otros decidieron esperar. Rob Hall y Scott Fisher decidieron seguir adelante. A las 11:30 de la noche del 9 de mayo, 33 alpinistas salieron del campo rumbo a la cumbre. Demasiados. Pero nadie dijo nada porque en el Everest comercial no existe coordinación entre expediciones. Cada operador va por su cuenta. El resultado fue predecible. Cuellos de botella masivos en secciones técnicas. El escalón Hillary, una sección de roca y hielo de 12 metros que requiere cuerdas fijas, se convirtió en un estacionamiento vertical. Alpinistas esperaban turnos mientras consumían oxígeno embotellado y se congelaban. Algunos esperaron más de una hora. Esa espera consumió reservas de oxígeno críticas que necesitarían para el descenso, pero nadie se dio la vuelta. Habían pagado demasiado dinero. Habían venido demasiado lejos. Rob Hall alcanzó la cumbre con Doug Hansen a las 3 de la tarde, una hora después de su propio límite de retorno. Scott Fisher llegó a las 3:40, completamente agotado. Otros clientes siguieron llegando hasta las de la tarde. Y aquí empieza la parte donde las decisiones individuales se convierten en catástrofe colectiva. Porque mientras estos grupos estaban en la cumbre tomándose fotos, celebrando, el clima estaba cambiando. Las nubes que habían sido amenazantes pero manejables durante la mañana se estaban convirtiendo en una tormenta masiva. La visibilidad empezó a caer, el viento empezó a aumentar. Y de repente, alpinistas exhaustos que ya habían consumido la mayor parte de su oxígeno tenían que descender en condiciones cada vez peores. Algunos no sabían dónde estaban, otros no podían ver más allá de 2 metros. Y todos estaban muriendo lentamente de hipotermia y agotamiento. Y entonces, la radio empezó a registrar las primeras señales de que esto no iba a terminar bien. A las 5:30 de la tarde, Andy Harris, uno de los guías de Rob Hall, reportó que varios clientes estaban teniendo problemas graves de orientación cerca del escalón sur. No encontraban la ruta de descenso. La visibilidad era casi cero. Harris subió a buscarlos, en lugar de descender él mismo. Esa decisión lo mató. Nunca regresó. Su cuerpo nunca fue encontrado. A las 6 de la tarde, Scott Fisher colapsó cerca del escalón Hillary. Anatoly Bukrev, otro guía de Mountain Madness, intentó ayudarlo, pero Fisher insistió en que siguiera bajando, porque el clima estaba empeorando demasiado rápido. Bukrev descendió. Fisher se quedó ahí, sentado, muriendo lentamente de agotamiento y edema cerebral de altura. Pasó la noche completa a 8.300 metros, consciente pero incapaz de moverse. Murió solo durante la madrugada, pero la peor historia era la de Rob Hall. Después de llevar a Doug Hansen a la cumbre, empezaron el descenso. Hansen estaba completamente agotado. Se movía extremadamente lento. Cerca del escalón sur, Hansen colapsó. No podía continuar. Rob Hall se quedó con él, intentando mantenerlo vivo, mientras la tormenta empeoraba. La última comunicación por radio de Hall fue devastadora. Su equipo base le rogaba que abandonara a Hansen y descendiera para salvar su propia vida. Hall se negó. Esto no es una teoría. Esto quedó grabado. La radio captó esto. Su voz débil diciendo que no podía dejar a Doug, que seguiría intentando bajarlo, que necesitaban ayuda. Nadie pudo subir. Las condiciones eran suicidas. Doug Hansen murió esa noche. Rob Hall pasó toda la noche siguiente atrapado a 8.700 metros, completamente solo después de que Hansen muriera, esperando un rescate que nunca llegaría. Y aquí viene la parte que rompe a cualquiera que conozca esta historia. El 11 de mayo, Rob Hall seguía vivo, consciente,
capaz de comunicarse por radio. Su esposa, Jan Arnold, que también era alpinista experimentada, estaba en Nueva Zelanda embarazada de 7 meses. El equipo base conectó una llamada satelital entre ellos. Hall le dijo que no creía poder bajar, que estaba demasiado débil, que lo sentía. Jan le rogó que siguiera intentando. Le dijo que su hija necesitaba conocerlo. Le dijo que lo amaba. Hall prometió intentar descender cuando saliera el sol. Nunca lo hizo. Murió esa tarde del 11 de mayo, después de pasar casi 48 horas por encima de 8.500 metros. Su cuerpo sigue ahí, congelado en el escalón sur, visible desde la ruta de ascenso. Miles de alpinistas han pasado junto a él desde entonces, pero las muertes no terminaron ahí. Yasuko Namba, una alpinista japonesa que estaba a punto de convertirse en la segunda mujer en 1900 completar las 7 cumbres, fue encontrada inconsciente cerca del campo. Beck Weathers, un patólogo estadounidense, fue encontrado junto a ella, también inconsciente, con congelación severa en manos y cara. Ambos parecían muertos. El equipo de rescate tomó una decisión brutal pero práctica: dejarlos ahí porque los recursos eran limitados y otros alpinistas tenían más probabilidades de sobrevivir. Namba murió durante la noche. Pero Beck Weathers hizo algo imposible: despertó. Después de pasar una noche completa expuesto a temperaturas de menos 40 grados, con congelación extrema, sin oxígeno, se levantó y caminó de regreso al campo, solo. Los alpinistas que lo vieron llegar no podían creer que estuviera vivo. Sobrevivió, pero perdió la nariz, ambas manos hasta las muñecas, y casi toda la piel de la cara. 8 personas murieron en total: Rob Hall, Scott Fisher, Andy Harris, Doug Hansen, Yasuko Namba, 3 alpinistas indios de otra expedición. Todos eran alpinistas experimentados, todos conocían los riesgos, y todos murieron porque una serie de decisiones aparentemente razonables se encadenaron en catástrofe. Rob Hall decidió llevar a Doug Hansen a la cumbre tarde, porque Hansen había fracasado el año anterior, y esta era su última oportunidad. Scott Fisher decidió guiar personalmente a clientes, a pesar de estar obviamente enfermo porque su empresa necesitaba el éxito para competir con Hall. Los clientes decidieron seguir subiendo más allá de límites de retorno porque habían pagado $65.000 y no querían regresar con las manos vacías. Y el sistema comercial del Everest permitió que 33 personas intentaran la cumbre el mismo día, porque cada permiso genera $11.000 para el gobierno nepalí. Entonces llegamos a la pregunta que define este desastre: ¿quién tiene la culpa? ¿Los guías que rompieron sus propias reglas? ¿Los clientes que exigieron resultados sin importar condiciones? ¿Los operadores comerciales que prometieron cumbres garantizadas? ¿El gobierno que emite demasiados permisos? ¿O simplemente fue mala suerte, una tormenta impredecible que golpeó en el peor momento posible? La respuesta incómoda es que todos tienen parte de responsabilidad. Pero el sistema comercial del Everest sigue funcionando exactamente igual 26 años después. Más grupos, más clientes, más permisos, más dinero y más muertes evitables. Porque la lección real que nadie quiso aprender de 1996 es que convertir la montaña más alta del mundo en un negocio turístico tiene consecuencias mortales predecibles. Y lo más perturbador es que los supervivientes de ese desastre escribieron libros que se convirtieron en bestsellers. Jon Krakauer escribió Into Thin Air, que vendió millones de copias. Anatoly Bokrev escribió su propia versión contradiciendo a Krakauer. Beck Weathers escribió sobre su supervivencia milagrosa, y esos libros generaron más interés en el Everest, más gente queriendo intentarlo, más operadores comerciales ofreciendo expediciones. El desastre de 1996 no detuvo la comercialización del Everest, la aceleró, porque resulta que la tragedia vende mejor que el éxito. Y la ironía brutal es que algunas de las personas que murieron en el Everest en años posteriores probablemente se inspiraron en esos libros. Leyeron sobre el desastre de 96 y pensaron que ellos lo harían mejor, que serían más cuidadosos, que no cometerían esos errores. Y muchos de ellos también están muertos ahora, congelados en la misma montaña, convertidos en señales de ruta para los próximos que vengan.
8.611 metros. Esa es la altura oficial del K2. Solo 237 metros menos que el Everest. Parece una diferencia menor, casi insignificante. Pero aquí está lo que esos 237 metros ocultan. El K2 tiene una tasa de mortalidad 5 veces superior al Everest, a pesar de estar más bajo. Y no es porque los alpinistas que lo intentan sean menos capaces. Es exactamente lo opuesto. Solo los mejores alpinistas del mundo, con años de experiencia en montañas de 8.000 metros, pueden siquiera considerar un intento serio al K2. Y aún así, 1 de cada 5 que llegan a la cumbre no regresa vivo. Esto no es mala suerte estadística. Es física, geografía y meteorología conspirando para crear la montaña más técnicamente letal del planeta. Empecemos con la diferencia que nadie menciona en documentales turísticos: la pendiente. El Everest tiene secciones técnicas difíciles, sí, el escalón Hillary, la cascada de hielo Khumbu, el Lhotse Face. Pero la mayor parte de la ruta estándar por la cara suroeste es una pendiente pronunciada pero caminable. Puedes avanzar sin escalar verticalmente la mayoría del tiempo. Puedes descansar apoyándote en tu piolet. Puedes mirar hacia arriba y ver la ruta completa. El K2 no funciona así. La ruta estándar por el espolón Abruzzi incluye secciones con pendientes de 70 a 80 grados, paredes de hielo casi verticales donde un error de cramponaje significa caída libre de miles de metros. No hay zonas de descanso planas. No hay campamentos confortables. Duermes literalmente colgado de cuerdas en plataformas de hielo talladas en paredes verticales. Tu cuerpo nunca descansa completamente porque tu cerebro inconsciente sabe que estás a centímetros de caer al vacío. Y entonces llegamos al cuello de botella del K2, que no tiene nada que ver con el del Everest excepto el nombre. En el Everest, el cuello de botella es una sección de 12 metros de roca y hielo, donde la gente hace fila. Peligroso por las esperas, sí, pero técnicamente superable para cualquiera con entrenamiento básico en cuerdas. El cuello de botella del K2 es una canaleta de hielo de 300 metros con inclinación de 60 a 70 grados, ubicada directamente debajo de un sérac masivo del tamaño de un edificio de 10 pisos. Ese sérac puede colapsar en cualquier momento, sin aviso previo, enviando toneladas de hielo sobre cualquiera que esté en la canaleta. No puedes predecirlo, no puedes prevenirlo. Solo puedes cruzar lo más rápido posible y rezar para que no colapse mientras estás ahí. Y aquí está la parte brutal: no hay ruta alternativa. Todos los caminos a la cumbre pasan por debajo de ese sérac. Es ruleta rusa geológica obligatoria. Pero el verdadero asesino del K2 no es la pendiente, no es el sérac, es el clima. El K2 está ubicado en la cordillera del Karakorum, en la frontera entre Pakistán y China, rodeado de algunos de los sistemas montañosos más altos y complejos del planeta. Esta posición lo expone a flujos de aire desde múltiples direcciones que crean patrones meteorológicos extremadamente inestables. Los vientos pueden cambiar de calmados a 200 km por hora en menos de 30 minutos. Las tormentas aparecen literalmente de la nada, sin las señales de advertencia que tendrías en el Everest. Y la velocidad del viento a esa altitud no es solo incómoda, es física letal. A 200 km por hora, el viento puede arrancarte literalmente de la montaña, aunque estés asegurado con cuerdas. Puede congelarte a través de cualquier aislamiento térmico en minutos. Puede reducir la visibilidad a cero absoluto, mientras estás en una pendiente vertical, donde un paso en falso significa muerte. Y aquí viene la diferencia estructural que separa estas montañas más que cualquier estadística de mortalidad: la infraestructura de rescate. En el Everest, hay helicópteros que pueden llegar hasta el campo 2 a 6.400 metros en condiciones favorables. Hay clínicas médicas en el campo base equipadas con cámaras hiperbáricas. Hay sherpas profesionales entrenados específicamente en rescate de alta altitud. Hay oxígeno suplementario almacenado en múltiples campos. Hay comunicación satelital confiable. Si algo sale mal en el Everest y logras descender hasta cierta altura, tienes posibilidades reales de sobrevivir con ayuda externa. En el K2 no existe absolutamente nada de esto. No hay helicópteros de rescate porque la altitud y las corrientes de aire hacen imposible volar con seguridad. No hay infraestructura médica porque muy pocas expediciones van al mismo tiempo.
No hay Sherpas profesionales porque la tradición Sherpa es Himalaya, no Karakorum. Si te lesionas gravemente en el K2, tus compañeros de equipo son tu única esperanza. Y si ayudarte significa poner en riesgo sus propias vidas, la mayoría elegirá sobrevivir, no por crueldad, sino por instinto de supervivencia básico. Pero entonces, ¿por qué no instalan infraestructura permanente como en el Everest? ¿Por qué no construyen campamentos seguros, almacenes de oxígeno, cuerdas fijas permanentes? La respuesta es que lo han intentado. Y la montaña destruye todo. Las avalanchas del K2 son más frecuentes y violentas que las del Everest, porque las pendientes son más pronunciadas y el clima más inestable. Una tormenta puede arrasar campamentos completos en horas. Las cuerdas fijas que toma semanas instalar pueden ser cortadas por caídas de rocas o hielo en un solo día. El Sherak, sobre el cuello de botella, colapsa periódicamente, cambiando completamente la geografía de la ruta. No puedes construir infraestructura permanente en un entorno que se reconfigura constantemente a través de fuerzas geológicas violentas. El K2 no permite domesticación, y esa es precisamente la razón por la cual ciertos alpinistas lo prefieren sobre el Everest, porque es alpinismo puro, sin las muletas comerciales que han convertido al techo del mundo en parque temático mortal. Y aquí aparece el problema filosófico que divide a la comunidad alpinística. Hay quienes argumentan que el Everest debería volver a sus raíces, eliminar la comercialización, prohibir operadores turísticos, limitar permisos a alpinistas verdaderamente calificados, convertirlo en algo más parecido al K2. Pero hay otros que argumentan exactamente lo opuesto, que el K2 debería desarrollar infraestructura de seguridad, instalar cuerdas fijas permanentes, establecer protocolos de rescate, básicamente civilizarlo como se hizo con el Everest. El primer grupo dice que hacerlo destruiría la esencia del alpinismo de élite. El segundo grupo dice que salvaría vidas, y ambos tienen razón en cierto sentido. Porque la pregunta real no es cuál montaña es más peligrosa. La pregunta es cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar a cambio de experiencias extremas. Y dónde trazamos la línea entre aventura legítima y suicidio predecible. Pero hay otra diferencia crucial que rara vez se discute abiertamente: la psicología del fracaso. En el Everest, fracasar no es vergonzoso. Miles de personas han intentado y regresado sin llegar a la cumbre. Hay incluso cierto honor en dar la vuelta cuando las condiciones se deterioran. Nadie te juzga por elegir sobrevivir sobre alcanzar la cima. Pero en el K2, donde solo van alpinistas de élite mundial, el fracaso se siente diferente, porque si has llegado lo suficientemente lejos en tu carrera alpinística para intentar el K2, llegas con expectativas enormes, con reputación que proteger, con sponsors que pagaron la expedición esperando éxito, con medios que cubrirán tu intento. La presión psicológica para no regresar con las manos vacías es inmensa, y esa presión mata gente, porque empuja a alpinistas excepcionales a tomar riesgos que normalmente no tomarían, a seguir subiendo cuando deberían descender, a cruzar el cuello de botella aunque el Sherak esté crujiendo, a continuar aunque el viento esté alcanzando velocidades letales. Y entonces llegamos a la paradoja central del K2. Es más letal que el Everest precisamente porque solo permite a los mejores intentarlo, porque los mejores tienen el conocimiento técnico para llegar más alto en condiciones peores. Tienen la resistencia física para seguir adelante cuando otros colapsarían. Tienen la determinación mental para no rendirse fácilmente. Y todas esas cualidades, que normalmente son virtudes en alpinismo, se convierten en factores de riesgo mortal en una montaña que no negocia. Un alpinista promedio se daría la vuelta a 7.000 metros porque reconocería que está fuera de su liga. Un alpinista de élite llega a 8.500 antes de admitir que las condiciones son imposibles. Y a esa altura, dar la vuelta puede ser demasiado tarde. El cuerpo ya consumió demasiadas reservas. El clima ya empeoró demasiado. La oscuridad ya cayó. Y de repente, ser excepcional no es suficiente para sobrevivir. Pero lo más perturbador es que cada muerte en 1900 el K2 parece validar su reputación en lugar de disuadir futuros intentos. Cuando alguien muere en el Everest, la narrativa es que el sistema falló, que hubo errores evitables, que con mejores regulaciones esa muerte no habría ocurrido. Pero cuando alguien muere en el K2,
Incluso alpinistas legendarios con décadas de experiencia, la narrativa es diferente. Murió porque el K2 es la montaña más difícil del planeta. Murió enfrentando el desafío definitivo del alpinismo. Murió como guerrero contra una fuerza natural implacable. Hay casi romanticismo en esas muertes. Y ese romanticismo es peligroso, porque convierte al K2 en algo aspiracional, en la prueba final de si eres realmente de élite. Y mientras exista esa narrativa, alpinistas excepcionales seguirán muriendo intentando demostrar que pueden conquistar lo inconquistable. Porque al final, el K2 no es una montaña. Es un espejo brutal que muestra exactamente quién eres cuando todas las ventajas, todo el dinero, toda la infraestructura desaparecen, y lo que revela sobre nosotros no siempre es hermoso. 1 de agosto de 2008, 6 de la tarde. 18 alpinistas acababan de alcanzar la cumbre del K2 en la misma ventana de buen clima. El día había sido perfecto. Condiciones meteorológicas excepcionales, visibilidad clara, vientos manejables. Por primera vez en la historia del K2, tantas personas llegaban a la cima en el mismo día. Estaban celebrando, tomando fotos, abrazándose, sintiendo que habían conquistado la montaña más letal del planeta. No sabían que en las próximas 24 horas, 11 de ellos estarían muertos, no por una tormenta imprevista, no por un error de principiante, sino por una cadena de eventos que demostraría que llevar tanta gente simultáneamente a un lugar tan peligroso convierte coincidencias manejables en catástrofe masiva. Y la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Fue inevitable o completamente predecible? Pero este desastre no comenzó en la cumbre. Comenzó 16 horas antes, a las 2 de la madrugada del 1 de agosto, cuando múltiples equipos salieron del campo rumbo a la cima. Había alpinistas de 11 países diferentes: coreanos, estadounidenses, franceses, irlandeses, noruegos, serbios, italianos, pakistaníes. Algunos eran alpinistas comerciales con clientes pagadores. Otros eran expediciones independientes de élite. Y aquí estaba el primer problema estructural. No había coordinación entre equipos. Cada grupo iba por su cuenta, siguiendo su propio horario, usando su propio equipo. Normalmente esto no sería catastrófico en el K2 porque rara vez hay tantos equipos intentando la cumbre simultáneamente. Pero ese año, después de varios años de clima adverso que había cancelado intentos, múltiples expediciones convergen en la misma ventana breve de buen clima. Y nadie dijo que quizás 18 personas era demasiado para una montaña sin infraestructura. La primera señal de que algo andaba mal llegó en el cuello de botella, esa canaleta de 300 metros bajo el Serac gigante. Los equipos habían acordado instalar cuerdas fijas nuevas en esa sección crítica porque las del año anterior estaban deterioradas. Pero cuando los primeros alpinistas llegaron al cuello de botella alrededor de las 5 de la mañana, descubrieron que las cuerdas no estaban instaladas. Hubo confusión sobre quién era responsable de llevarlas. Algunos equipos pensaban que otros lo harían. Finalmente, varios alpinistas tuvieron que improvisar la instalación mientras el resto esperaba. Esto generó retrasos masivos. Alpinistas esperando en fila en la zona más peligrosa de la montaña, directamente bajo toneladas de hielo que podían colapsar en cualquier momento. Y cada minuto de espera consumía oxígeno embotellado que necesitarían para el descenso. Pero nadie se dio la vuelta. Habían llegado demasiado lejos. Y entonces, justo cuando los primeros alpinistas empezaban a cruzar el cuello de botella, usando las cuerdas recién instaladas, el Serac crujió. No colapsó completamente, pero envió una cascada de hielo y rocas que cortó secciones de las cuerdas fijas. Las mismas cuerdas que acababan de instalar con tanto esfuerzo. Las mismas cuerdas que 18 personas necesitarían para descender de forma segura. Algunos testigos reportaron haber visto las cuerdas colgando cortadas, balanceándose en el viento. Otros reportaron que simplemente desaparecieron, arrastradas montaña abajo por la caída de hielo. Y aquí viene la primera decisión imposible del día. Los alpinistas que ya habían cruzado el cuello de botella y estaban arriba podían seguir hacia la cumbre sabiendo que el descenso sería mucho más peligroso sin cuerdas fijas, o podían dar la vuelta inmediatamente antes de que las condiciones empeoraran. La mayoría decidió continuar. Habían invertido demasiado y la cumbre estaba tan cerca.
Ger McDonnell, un alpinista irlandés que se había convertido en el primer irlandés en alcanzar la cumbre del K2, llegó arriba alrededor de las 5 de la tarde. Hugues Dovared, francés de 61 años intentando completar las 14 montañas de 8.000 metros, llegó poco después. Rolf Bay, noruego con experiencia en múltiples 8000, cumplió su sueño junto a su esposa Cecilie Skog, que esperaba abajo. Los sherpas pakistaníes Jumik Bote y su sobrino también alcanzaron la cumbre, y el equipo coreano completo, junto con sus porteadores de alta altitud, llegaron en grupo, todos celebrando, todos exhaustos, y todos a punto de enfrentar el descenso más mortífero en la historia del K2. Porque mientras estaban en la cumbre, el clima estaba cambiando sutilmente. No una tormenta obvia, solo viento aumentando, nubes formándose, temperatura cayendo más rápido de lo normal, señales que en el Everest tendrías tiempo de interpretar y reaccionar. Pero en el K2, el tiempo entre primera señal y condiciones letales se mide en minutos. El descenso comenzó alrededor de las 7 de la tarde, demasiado tarde. En el K2, descender de noche es casi suicida, porque las secciones técnicas requieren visibilidad precisa. Pero quedarse en la cumbre significaba morir de hipotermia, así que no había opción real. Los primeros en descender llegaron al cuello de botella y confirmaron lo que temían. Las cuerdas fijas estaban cortadas o desaparecidas en secciones críticas. Tendrían que descender partes de esa canaleta vertical sin aseguramiento, en la oscuridad, con vientos aumentando, y entonces empezaron las caídas. Rolf Bay, el alpinista noruego, fue alcanzado por una avalancha cerca del cuello de botella. Fue arrastrado montaña abajo y desapareció en la oscuridad. Su esposa Cecilie, esperando en campo inferior, escuchó por radio que su marido había caído. Nunca encontraron su cuerpo, y esa fue solo la primera muerte de la noche. Pero la catástrofe real comenzó cuando 3 alpinistas coreanos y sus porteadores quedaron atrapados en el cuello de botella, incapaces de descender de forma segura sin las cuerdas fijas. Varios alpinistas que ya habían descendido tomaron la decisión de subir nuevamente para intentar rescatarlos. Entre ellos estaba Ger McDonnell, el irlandés que acababa de cumplir su sueño de alcanzar la cumbre. McDonnell sabía que subir nuevamente después de estar en la cumbre era extremadamente peligroso, que sus reservas físicas estaban agotadas, que el clima estaba empeorando. Pero no podía dejar a esas personas atrapadas. Wilco van Rooyen, alpinista holandés, también se unió al intento de rescate. Y mientras intentaban ayudar a los alpinistas coreanos atrapados, el Serak colapsó. Esta vez no fue un desprendimiento menor. Fue un colapso masivo que envió miles de toneladas de hielo directamente sobre el cuello de botella. Ger McDonnell fue alcanzado. Los 3 alpinistas coreanos fueron alcanzados. Varios porteadores pakistaníes fueron alcanzados. Todos barridos montaña abajo instantáneamente. Todos muertos. Y para los sobrevivientes que presenciaron el colapso, la pregunta brutal era: ¿intentas buscar a los caídos o desciendes inmediatamente para salvar tu propia vida? Marco Confortola, alpinista italiano, fue alcanzado por bloques de hielo, pero sobrevivió milagrosamente con heridas severas. Quedó atrapado en la montaña durante la noche, perdiendo dedos de pies y manos por congelación, pero logró descender al día siguiente. Wilco van Rooyen quedó separado de su equipo, desorientado, vagando en la oscuridad casi ciego por edema cerebral de altura. Pasó la noche a más de 8000 metros completamente solo, convencido de que moriría. Sobrevivió por pura suerte, encontrando el camino de regreso al campo cuando salió el sol. Pero Hugues Dovared, el alpinista francés de 61 años, no tuvo esa suerte. Quedó atrapado cerca del Emin de Zenasbergen, cuello de botella, demasiado débil para descender. Su equipo intentó organizar rescate, pero las condiciones eran imposibles. Murió solo durante la noche. Jumik Bote, el sherpa que había alcanzado la cumbre con orgullo horas antes, quedó colgando de cuerdas dañadas cerca del cuello de botella. Había caído, pero las cuerdas lo sostuvieron, dejándolo suspendido en una pared vertical. Durante horas, intentó desesperadamente subir por las cuerdas para alcanzar terreno más seguro. Las cámaras de otros alpinistas capturaron sus movimientos.
Podían verlo moviéndose. Sabían que estaba vivo, pero nadie pudo alcanzarlo sin poner en riesgo mortal sus propias vidas. Y entonces, después de horas de luchar, Yumik cayó. Las cuerdas se rompieron o él perdió agarre. Cayó miles de metros, y los alpinistas que habían estado observando impotentes tuvieron que aceptar que no pudieron salvarlo. Esa imagen, ver a alguien morir lentamente sin poder ayudar, persigue a los sobrevivientes hasta hoy. 11 personas murieron en total. Jer McDonnell, Rolf Bae, Uxdo Bared, Yumik Bote, 3 alpinistas coreanos, 3 porteadores, pakistaníes. Todos alpinistas experimentados, varios con múltiples 8000 en su historial, y todos murieron en el mismo día, en la misma montaña, por una cascada de eventos que individualmente eran manejables, pero combinados se volvieron catastróficos. Cuerdas fijas mal coordinadas, retrasos en el cuello de botella, colapso de Serac impredecible, decisiones de rescate heroicas pero fatales. Y la pregunta que define este desastre: ¿habría ocurrido si solo hubiera un equipo pequeño en lugar de 18 personas? Porque el colapso del Serac era inevitable eventualmente. Pero que ocurriera exactamente cuando tantas personas estaban expuestas en el cuello de botella no fue coincidencia pura. Fue probabilidad aumentada por sobrepoblación. Y aquí viene la lección brutal que la comunidad alpinística sigue sin aprender completamente. El K2 no es el Everest, no tolera turismo masivo, no tolera múltiples equipos descoordinados intentando la cumbre simultáneamente, no tolera amateurismo aunque venga con dinero, y no tolera heroísmo mal calculado. Jer McDonnell murió intentando salvar a otros. Fue noble, fue valiente, pero también fue predecible, porque en el K2, intentar rescatar a alguien en la zona de la muerte generalmente significa morir con ellos. Y la pregunta incómoda es: ¿debería haber subido a intentar el rescate? ¿O debería haber descendido cuando tuvo oportunidad, aceptando que algunas personas no pueden ser salvadas sin crear más víctimas? No hay respuesta correcta. Solo hay muertes que podrían haberse evitado si las circunstancias fueran diferentes. Y circunstancias que nunca serán perfectas en la segunda montaña más alta del planeta. 8 de junio de 1924. George Mallory y Andrew Irvine fueron vistos por última vez a menos de 300 metros de la cumbre del Everest. Era la 1 de la tarde. Estaban subiendo fuerte. Noel Odell, otro miembro de la expedición británica, los vio brevemente a través de las nubes antes de que la niebla los tragara completamente. Nunca regresaron. Y durante 75 años, nadie supo con certeza qué les había pasado. La pregunta que obsesionó a generaciones de alpinistas era simple pero imposible de responder. ¿Llegaron a la cumbre antes de morir? Porque si lo hicieron, entonces Mallory y Irvine conquistaron el Everest 29 años antes que Hillary y Tenzing. Y toda la historia del alpinismo tendría que reescribirse. Pero sin evidencia solo quedaba especulación. Hasta que en 1999, una expedición de búsqueda encontró algo que nadie esperaba. El 1 de mayo de 1999, Conrad Anker, alpinista estadounidense, estaba explorando la cara norte del Everest, a 8.150 metros, cuando vio algo extraño. Una mancha blanca contra la roca gris. Al principio pensó que era un pedazo de tienda antigua o basura de alguna expedición. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que era piel humana, piel blanca como mármol, perfectamente preservada por el frío extremo. Era el cuerpo de George Mallory, congelado en la posición exacta en que había caído 75 años antes. Estaba boca abajo, brazos extendidos como si hubiera intentado detener su caída, una pierna claramente rota, cuerda de cáñamo antigua enrollada alrededor de su cintura. Y lo más perturbador, su piel estaba completamente intacta, no descompuesta, no marchita, congelada en el tiempo como si hubiera muerto ayer. El frío a esa altitud es tan extremo que detiene completamente la descomposición. Los cuerpos se convierten en estatuas de hielo que durarán siglos. Pero lo que no encontraron fue igual de revelador que lo que sí encontraron. Mallory no tenía la cámara fotográfica Kodak que se sabía que llevaba. Esa cámara era crucial, porque si había llegado a la cumbre, habría tomado fotos como prueba. Era práctica estándar de la época. Sin la cámara,
no podían confirmar si había alcanzado la cima. Algunos teóricos argumentan que la cámara está enterrada bajo Mallory, inaccesible sin mover el cuerpo completamente. Otros argumentan que Andrew Irvine, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado, llevaba la cámara cuando murieron. Y otros más argumentan que la ausencia de la cámara sugiere que Mallory la perdió durante la caída, que podría estar en cualquier parte de esa cara montañosa masiva, imposible de encontrar. El misterio sigue sin resolverse, y probablemente nunca se resolverá a menos que encuentren a Irvine con la cámara intacta, lo cual se vuelve menos probable cada año que pasa. Pero Mallory no es el único cuerpo preservado que se ha convertido en parte de la geografía del Everest. Hay cadáveres que han estado en la montaña tanto tiempo que tienen nombres. Botas Verdes es quizás el más famoso, un alpinista indio que murió en 1996, cuyo cuerpo quedó en una cueva natural cerca de los 8.500 metros. Lleva botas de alta altitud color verde neón. Durante años, literalmente todos los alpinistas que intentaban la cumbre por la ruta noreste pasaban junto a él. Se convirtió en señal de navegación. Los guías decían a sus clientes: cuando veas a Botas Verdes, estás cerca de la cumbre, sigue adelante. Usar un cadáver humano como marcador de ruta. Esa es la realidad brutal del Everest moderno. Hay tantos cuerpos que se han integrado al paisaje. Ya no son personas, son obstáculos, son señales, son recordatorios de que esto puede matarte. Y entonces surge la pregunta que hace que muchos alpinistas se sientan incómodos. ¿Por qué no bajan los cuerpos? En montañas más bajas, recuperar cadáveres es práctica estándar. Pero en la zona de la muerte del Everest, bajar un cuerpo es extraordinariamente peligroso. Requiere entre 6 y 10 alpinistas trabajando juntos, arrastrando un peso muerto por pendientes empinadas, consumiendo oxígeno masivo, exponiéndose a riesgos enormes. Y el costo es prohibitivo, entre $30.000 y $70.000 por cuerpo. Muchas familias no pueden pagarlo. Otros no quieren arriesgar más vidas intentando recuperar a alguien que ya murió. Y algunos alpinistas específicamente pidieron en vida que si morían en la montaña, sus cuerpos quedaran ahí. Consideran al Everest su tumba final. Entonces los cuerpos se acumulan, más de 300 cadáveres distribuidos en diferentes rutas, diferentes altitudes, diferentes épocas. Algunos visibles, otros enterrados por nieve reciente, algunos que reaparecen décadas después cuando los glaciares los escupen. Pero en el K2, la dinámica es completamente diferente. Aquí no hay tantos cuerpos visibles, no porque muera menos gente, sino porque la montaña se los traga. Las avalanchas en el K2 son tan frecuentes y violentas que arrasan cuerpos montaña abajo, enterrándolos bajo toneladas de nieve y hielo, donde nunca serán encontrados. El colapso constante del Sérac sobre el cuello de botella ha enterrado a docenas de alpinistas. Sus familias nunca tuvieron cuerpos para enterrar, nunca tuvieron cierre. Solo la confirmación de que su ser querido desapareció en el K2 y probablemente nunca será recuperado. Y hay algo más brutalmente honesto en eso. En el Everest, pasas junto a cadáveres de personas que murieron hace décadas, perfectamente preservados, como museo macabro. En el K2, la montaña borra la evidencia. No deja testigos visuales de sus víctimas, solo estadísticas y nombres en listas de muertos. Art Gilkey fue uno de los primeros en desaparecer misteriosamente en el K2. En 1953, durante una expedición estadounidense, Gilkey desarrolló tromboflebitis a 8.000 metros, una condición mortal donde se forman coágulos de sangre en las piernas. No podía caminar. Su equipo intentó bajarlo en una camilla improvisada, arrastrándolo por pendientes verticales en condiciones cada vez peores. Era un esfuerzo heroico casi suicida. Pero entonces, mientras aseguraban la camilla durante una pausa breve, una avalancha golpeó. Cuando se aclaró, Gilkey y la camilla habían desaparecido. Completamente. El equipo buscó desesperadamente, pero nunca encontraron ni su cuerpo ni la camilla. Durante décadas se asumió que la avalancha lo había arrastrado miles de metros montaña abajo. Pero en 1993, alpinistas encontraron restos humanos y pedazos de la camilla en un glaciar muy por debajo de donde Gilkey desapareció. Algunos teóricos sugieren que sus compañeros realmente lo cortaron de las cuerdas deliberadamente porque estaba poniendo en riesgo a todo el equipo.
Otros insisten en que fue la avalancha. El misterio nunca se resolvió definitivamente. Y entonces está la desaparición de Alison Hargreaves en 1995. Hargreaves era alpinista británica excepcional que se había convertido en la primera mujer en escalar el Everest en solitario sin oxígeno suplementario. Meses después, intentó el K2. Alcanzó la cumbre el 13 de agosto junto a otros 5 alpinistas, pero durante el descenso fueron atrapados por una tormenta con vientos superiores a 200 km por hora. Los 6 desaparecieron. Nunca encontraron sus cuerpos. La única evidencia fueron reportes de otros alpinistas que vieron figuras siendo literalmente arrancadas de la montaña por el viento, volando por el aire antes de desaparecer en la tormenta. Arrastrados al vacío por fuerzas atmosféricas tan violentas que desafían comprensión, y sus familias nunca tuvieron respuestas concretas sobre cómo exactamente murieron. Solo saben que el K2 los borró de la existencia en cuestión de horas. Pero quizás el misterio más perturbador del K2 es lo que encontraron en 2013. Una expedición estaba descendiendo cuando notaron algo extraño sobresaliendo del hielo. Al acercarse, se dieron cuenta de que era equipo de alpinismo antiguo. Piolets de diseño obsoleto. Ropa de materiales que no se han usado en décadas. Empezaron a excavar cuidadosamente y encontraron restos humanos momificados. Pero no podían identificar a quién pertenecían. El equipo no correspondía a ninguna expedición registrada reciente. El estilo de ropa sugería que el alpinista había muerto décadas antes, posiblemente en los años 60 o 70, pero no había registros de nadie desaparecido que coincidiera con la ubicación y el equipo. Entonces, ¿quién era? ¿Un alpinista que intentó el K2 sin permiso oficial? ¿Alguien cuya desaparición nunca fue reportada? ¿O registros perdidos de expediciones antiguas que nunca fueron documentadas adecuadamente? No lo saben, y probablemente nunca lo sabrán. Ese cuerpo permanece sin identificar hasta hoy. Y aquí viene la realidad que obsesiona a los sobrevivientes de estas montañas. Cada cuerpo que ven durante el ascenso es recordatorio de su propia mortalidad. Cada cadáver congelado les dice, esto es lo que te puede pasar. Y aún así siguen subiendo. Algunos alpinistas reportan que ver los cuerpos los motiva a ser más cuidadosos. Otros dicen que desarrollan insensibilidad emocional, que tienen que bloquear el horror de pasar junto a cadáveres para mantener la concentración mental necesaria. Y algunos admiten francamente que usan los cuerpos como señales de navegación sin pensar en la humanidad de lo que están viendo, porque pensar demasiado en ello, procesar completamente que esa cosa congelada era una persona con familia y sueños, puede paralizarte psicológicamente, y la parálisis en la zona de la muerte mata. Pero hay una pregunta más profunda que estos cuerpos preservados plantean. ¿En qué momento un cadáver deja de ser una persona y se convierte en parte de la montaña? Mallory ha estado muerto 75 años más de lo que estuvo vivo. Su cuerpo ha sido parte del Everest más tiempo del que fue parte del mundo viviente. ¿Sigue siendo George Mallory, alpinista británico con esposa e hijos, o es ahora simplemente un artefacto geológico? ¿Los cadáveres en el cuello de botella del K2 que fueron enterrados por avalanchas son tumbas o simplemente carbono reintegrándose al ciclo natural? No hay respuestas filosóficas satisfactorias, solo hay familias que nunca tuvieron cierre, y montañas que guardan secretos que probablemente nunca revelarán completamente. Y lo más perturbador es que cada año se agregan más cuerpos a estas colecciones macabras. Más alpinistas desaparecen, más familias quedan sin respuestas, más misterios se acumulan en hielo eterno. Porque mientras estas montañas sigan atrayendo a personas dispuestas a arriesgar todo por alcanzar cimas insignificantes, en términos objetivos, seguirá habiendo muertes. Y algunas de esas muertes nunca serán completamente comprendidas. Solo serán estadísticas, nombres en listas. Y eventualmente, si el clima y la suerte coinciden, cuerpos congelados que futuras generaciones encontrarán y se preguntarán qué estaban pensando estas personas cuando decidieron que valía la pena morir por esto. En la temporada de primavera de 2019, 381 personas recibieron permisos para intentar el Everest desde el lado nepalí. 381. En una sola temporada. El resultado fue predecible. Filas masivas en la zona de la muerte,
Alpinistas esperando turnos durante horas mientras su oxígeno se agotaba. 11 personas muertas en 2 semanas. Una foto se volvió viral en todo el mundo. Una fila interminable de alpinistas con trajes de colores brillantes, haciendo cola para alcanzar la cumbre, como si estuvieran esperando para subir a una atracción de parque temático. Excepto que esta atracción mata gente. Y la imagen capturó perfectamente lo que el Everest se ha convertido: un negocio turístico masivo donde la seguridad individual se sacrifica por ganancias colectivas. Mientras tanto, ese mismo año, solo 160 personas intentaron el K2, y de esas, solo 50 y alcanzaron la cumbre. 2 murieron. La diferencia no es solo numérica, es filosófica. Porque aquí está la verdad incómoda que la industria del alpinismo comercial no quiere que entiendas completamente. El Everest mata más gente en números absolutos precisamente porque se ha democratizado el acceso. Cuando cobras $60.000 por llevar a alguien a la cumbre, estás incentivado a aceptar tantos clientes como sea posible. No importa si tienen experiencia real en alta montaña. No importa si su condición física es marginal. No importa si claramente no están preparados para enfrentar condiciones extremas. Si tienen el dinero y pasan un examen médico básico, los aceptas. Y cuando tienes 20 operadores comerciales diferentes siguiendo esa misma lógica, terminas con cientos de personas convergiendo en las mismas fechas, creando congestión mortal en secciones críticas. Esto no es alpinismo. Es turismo extremo mal regulado. Y la diferencia entre esas dos cosas es que el alpinismo acepta riesgo calculado, mientras que el turismo extremo vende ilusión de seguridad que no puede garantizar. Y los números lo prueban brutalmente. Entre 2000 y 2025, la tasa de mortalidad del Everest ha oscilado entre 3 y 5% dependiendo de la temporada. Parece bajo hasta que lo multiplicas por el volumen. Si 380 personas intentan la cumbre en una temporada y la tasa de mortalidad es %, eso significa 15 muertes predecibles estadísticamente. 15 familias que perderán a alguien. 15 cuerpos que probablemente nunca serán recuperados. 15 tragedias que pudieron haberse evitado limitando permisos a 100 personas por temporada en lugar de casi 400. Pero Nepal gana $11.000 por cada permiso emitido. Con 400 personas, esos son más de millones de dólares. Con 100 personas, apenas 1 millón. Entonces la pregunta brutal es: ¿cuánto vale una vida humana cuando está siendo pesada contra ingresos gubernamentales? Y la respuesta implícita del sistema actual es que vale menos que los 3 millones de dólares de diferencia. Pero en el K2, la ecuación es completamente diferente. Pakistán también cobra por permisos, aproximadamente $7.000 por persona, pero incluso si quisieran emitir 400 permisos como Nepal, no podrían llenar las plazas. Porque no hay suficientes alpinistas calificados en el mundo dispuestos a intentar el K2 en una sola temporada. La montaña se autorregula a través de su reputación y dificultad técnica. Solo alpinistas con experiencia previa en múltiples 8000 consideran seriamente el K2. Y de esos, muchos deciden que el riesgo no vale la recompensa. Entonces el número de intentos permanece relativamente bajo. Y aunque la tasa de mortalidad sea 20%, 5 veces superior al Everest, el número absoluto de muertes anuales es menor porque menos gente está expuesta. Es una tragedia más concentrada pero menos extendida. Y la pregunta filosófica es: ¿qué es moralmente peor? Porque hay un argumento válido para ambos lados. Podrías argumentar que el Everest es más inmoral porque permite que personas no calificadas se expongan a riesgos mortales mediante un sistema comercial que prioriza ganancias. Estas son muertes evitables causadas por codicia estructural. Pero también podrías argumentar que el K2 es más trágico porque mata incluso a los mejores, a alpinistas que hicieron todo correctamente, que entrenaron durante años, que tomaron todas las precauciones razonables. Estas son muertes inevitables causadas por fuerzas naturales que no perdonan perfección. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Morir porque un sistema corrupto te falló? ¿O morir porque el universo simplemente no le importa cuán preparado estés? Ninguna opción es reconfortante. Ambas son brutales. Y ambas siguen ocurriendo cada año sin señales reales de cambio sistémico. Pero aquí viene la proyección que debería aterrarte.
El cambio climático está alterando dramáticamente ambas montañas. En el Everest, los glaciares se están derritiendo a velocidades aceleradas. La cascada de hielo Khumbu, que los alpinistas deben cruzar múltiples veces durante una expedición típica, se está volviendo más inestable cada año. Los serac colapsan con mayor frecuencia. Las grietas se abren impredeciblemente. Lo que antes era ruta relativamente segura, se está convirtiendo en campo minado glacial. Y el derretimiento está exponiendo cuerpos que habían estado enterrados bajo hielo durante décadas. Alpinistas modernos reportan pasar junto a cadáveres recién expuestos de expediciones de los años 70 u 80. La montaña está literalmente escupiendo sus muertos. Y a medida que el calentamiento global continúa, las ventanas de buen clima se están volviendo más impredecibles. Tormentas que antes podías anticipar con días de aviso, ahora aparecen con horas. Esto aumenta el riesgo para todos, no solo para turistas sin experiencia. En el K2, el cambio climático está teniendo efectos igual de dramáticos pero diferentes. Las avalanchas están aumentando en frecuencia porque el calor está desestabilizando formaciones de nieve y hielo que habían sido relativamente estables. El serac sobre el cuello de botella está colapsando con más regularidad. Y los patrones climáticos se están volviendo aún más erráticos de lo que ya eran. Esto significa que incluso las predicciones meteorológicas más sofisticadas son menos confiables. Alpinistas que esperan semanas por ventanas de buen clima están descubriendo que esas ventanas se cierran más rápido de lo proyectado. Y en una montaña donde minutos pueden significar la diferencia entre vida y muerte, esta impredecibilidad aumentada es catastrófica. Las proyecciones sugieren que para 2050, tanto el Everest como el K2 serán significativamente más peligrosos de lo que son hoy. Y aún así, la gente seguirá intentándolos, porque aquí está lo que realmente separa a estos dos tipos de alpinistas. Los que van al Everest en expediciones comerciales generalmente buscan una experiencia de vida única, algo que puedan contar en fiestas, una foto épica para redes sociales, la satisfacción de decir que estuvieron en el techo del mundo. Es turismo de aventura extremo. Y no hay nada inherentemente malo en eso, siempre y cuando entiendas honestamente los riesgos y aceptes que podrías morir. El problema es que la industria comercial minimiza esos riesgos deliberadamente. Te venden seguridad que no pueden garantizar. Te dicen que los sherpas te cuidarán, que el equipo moderno es increíblemente seguro, que miles de personas lo han logrado sin problemas. Y técnicamente todo eso es verdad. Pero oculta la realidad estadística de que algunos años, un porcentaje predecible de clientes morirá. Y tú podrías ser ese porcentaje. Los que van al K2 son diferentes. No están ahí por redes sociales o derechos de presumir. Están ahí porque han dedicado sus vidas al alpinismo de élite y el K2 representa el desafío definitivo. Es prueba final de si realmente son de clase mundial. Y la mayoría acepta honestamente que tienen 20% de probabilidad de morir. No están siendo engañados por marketing comercial, saben exactamente a qué se enfrentan y deciden que el desafío vale el riesgo. Hay algo más puro en esa transacción, más honesto. Pero también hay algo más trágico cuando mueren, porque no eran turistas ignorantes, eran los mejores. Y si los mejores no pueden sobrevivir, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de ese desafío? ¿Es realmente conquista humana o simplemente suerte estadística? ¿Los que sobreviven lo lograron por habilidad superior o simplemente porque la montaña decidió no matarlos ese día en particular? Y entonces llegamos a la pregunta que debería haber estado en tu mente desde el principio. Si ambas montañas matan gente, si ambas han cobrado cientos de vidas a lo largo de décadas, si el cambio climático las está volviendo más peligrosas, si las lecciones de desastres pasados claramente no han cambiado comportamiento futuro, si las familias siguen perdiendo gente cada año, entonces, ¿por qué no simplemente cerramos ambas montañas? ¿Por qué no prohibimos todos los intentos de ascenso? Salvaríamos vidas garantizadas. Pero aquí está la respuesta incómoda. Porque fundamentalmente creemos que las personas tienen derecho a asumir riesgos extremos si así lo eligen. Montañismo, paracaidismo, buceo en cuevas, carreras de autos, todos son actividades donde la muerte es posibilidad real. Y aceptamos esos riesgos como parte de libertad humana. El problema surge cuando esos riesgos se comercializan de formas que explotan a personas que no entienden completamente a qué se están exponiendo. Entonces quizás la respuesta no es cerrar las montañas.
Quizás es regular el acceso de forma que refleje honestamente el peligro. Limitar permisos del Everest a 100 por temporada para eliminar congestión mortal. Requerir evidencia de experiencia previa en montañas de 7.000 metros antes de permitir intentos comerciales. Prohibir operadores que acepten clientes sin calificaciones adecuadas. Aumentar el costo de permisos a $30.000 para reducir volumen mientras se mantienen ingresos gubernamentales. Usar ese dinero extra para infraestructura de rescate mejorada. Y en el K2, mantener los estándares altos que ya existen. No intentar comercializarlo. No construir infraestructura que invite turismo masivo. Dejarlo como está. Brutal, honesto, letal para incluso los mejores. Un lugar donde solo los verdaderamente comprometidos van a morir intentando algo imposible. Pero la realidad es que ninguna de esas reformas probablemente ocurrirá, porque hay demasiado dinero en juego. Demasiados operadores comerciales cuyo sustento depende de mantener el volumen alto. Demasiados gobiernos que necesitan los ingresos de permisos. Demasiados alpinistas que han soñado toda su vida con estar en esas cumbres y no aceptarán que se les niegue la oportunidad. Entonces el sistema continuará exactamente como está. Más gente morirá en el Everest por congestión evitable. Más alpinistas de élite morirán en el K2 por fuerzas naturales inevitables. Y cada pocos años habrá otro desastre que genera titulares internacionales, libros bestseller, documentales de Netflix. Y ese contenido inspirará a más gente a intentarlo. El ciclo se perpetúa. Las montañas siguen matando. Y nosotros seguimos mirando, fascinados por la tragedia, incapaces de mirar hacia otro lado. Y aquí está tu pregunta final, la que realmente importa. Sabiendo todo lo que ahora sabes sobre tasas de mortalidad, comercialización irresponsable, desastres históricos, cuerpos congelados usados como señales de ruta, familias destrozadas, rescates imposibles, y el hecho de que el sistema no va a cambiar, sabiendo que estadísticamente un porcentaje predecible de los que intentan estas montañas cada año morirá, ¿todavía lo intentarías? ¿Pagarías $60.000 para unirte a una fila mortal en la zona de la muerte del Everest? ¿O dedicarías años de tu vida entrenando para enfrentar el 20% de probabilidad de muerte en el K2? Porque la respuesta a esa pregunta dice más sobre ti que sobre las montañas. Y si tu respuesta es sí, entonces esa es exactamente la razón por la cual estas tragedias nunca terminarán.